Venga, pues vamos a continuar con la clase, ¿vale? Como os he comentado antes, lo habíamos dejado en el análisis que vamos a hacer entre o de la relación que tiene el precio con la tasa interna de retorno, con la TIR, ¿vale? ¿Cómo vamos a ver la relación que tienen la tasa interna de retorno y el precio? Pues lo vamos a ver a través de los principios los denominados principios de Michael, ¿vale? Que son 5. Entonces vamos a comenzar a irlos viendo y veremos la justificación también, la justificación que tienen a través de ejercicios prácticos que haremos de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, el primer principio de Michael. ¿Qué dice el primer principio de Michael? Dice que el precio de un bono siempre variará en sentido contrario a su rentabilidad. Eso ya lo estuvimos comentando el otro día. Cuando suben los tipos de interés, baja el precio de un bono. Cuando bajan los tipos de interés, sube el precio de un bono, ¿vale? Esto, ¿cómo lo podemos ver? O sea, ¿cómo podemos ver que esto es cierto? Pues imaginaros que representamos gráficamente la relación de precio con la tasa interna de retorno, con la TIR, ¿vale? Si ponemos la TIR en este eje y el precio en este eje, su representación gráfica sería esta, ¿vale? En esta representación gráfica podemos observar que si tenemos una TIR que es R0, nos tendremos un precio que es P0. Si la TIR sube hasta R1, el precio bajaría hasta P1. Y si la TIR baja hasta R2, el precio subiría hasta P2. ¿Por qué ocurre esto? Porque podemos observar que la pendiente de la curva es negativa, ¿vale? De esta forma, los desplazamientos son inversos, ¿vale? Ese sería el primer principio de Michael, que es el más sencillo y que, como os dije el otro día, deberíais tener grabado a fuego, ¿vale? ¿Cuál es el segundo principio de Michael? El segundo principio de Michael lo que me dice es que para una variación de la tasa interna de retorno o de la TIR, a mayor plazo de vencimiento, mayor será la variación del precio, ¿vale? Cuando yo haga una variación en la TIR, cuanto mayor sea su plazo de vencimiento, el precio variará en mayor medida, ¿vale? Como dice aquí, por lo tanto, a mayor vencimiento, si el resto de variables permanecen constantes, el bono es más sensible a variaciones de la TIR. ¿Qué vamos a hacer para ver esto? Pues lo vamos a comprobar de una manera práctica. Entonces, imaginaros, yo tengo un bono que paga cupones constantes del 5%, ¿vale? Y suponemos para 3 y 6 años con una TIR del 5%, ¿cuál será el efecto de una bajada del 0,50 en la TIR? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es calcular su precio para 3 años, es decir, para 3 años y para 6. ¿Vale? ¿Cuál era el cupón? El cupón era el 5. ¿Y cuál era la TIR? La TIR era el 5, ¿no? ¿Cuál pensáis que va a ser el precio? Este precio tenéis que saber cuál es. ¿Qué precio me va a salir en ambos bonos? Me va a salir el mismo. ¿No os atrevéis ninguno? ¿Qué precio me va a salir? Si tengo el mismo cupón y la misma TIR, ¿cuál es el precio? Venga, atreveros. Mismo cupón, misma TIR, ¿cuál es el precio? Venga, esto es de primero de renta fija. Si la TIR está por encima del cupón, el precio está por debajo de 100. Si la TIR está por debajo del cupón, el precio está por encima de 100. Y si la TIR es igual al cupón, ¿cuál es el precio? Anda, leche, es verdad, 100. Eso es, ¿vale? Todo tenerlo claro porque a lo mejor en un ejercicio os ponen TIR igual a cupón y no tenéis que hacer cálculos. El precio sale directamente, ¿vale? El precio es 100 y el precio es 100, ¿vale? Entonces, vamos a poner a comparar con el precio 100 y ahora vamos a hacer lo que nos han dicho. ¿Qué nos han dicho?
Nos han dicho que tenemos que bajar la TIR del bono en 50 puntos básicos. Es decir, la tenemos que bajar hasta el 4,5. Vamos a ver cuánto baja. Pues la bajo. Vale. En este caso hizo una subida de ese importe. Perdonad. Y en este caso se produce una subida de este importe. Podemos ver que la subida que se produce en el bono a 6 años, manteniendo el resto de factores constantes, la subida que se produce en el bono a 6 años es mayor que la subida que se produce en el bono a 3 años. ¿Vale? Lo que nos dice básicamente esto. ¿Vale? Uno es del 1,374 y otro es del 2,579. Vemos que manteniendo el resto de factores constantes, una bajada en la TIR del 0,50 afecta mucho más a un bono a 6 años que a un bono a 3 años, ¿vale? Eso es lo que nos dice el segundo principio de Mike. Vamos con el tercer principio de Mike, que nos dice que para una variación dada en la TIR de un bono, la variación porcentual del precio aumentará en una tasa porcentual cada vez menor a medida que aumente el plazo hasta el vencimiento. Vamos a desgranarlo para que no nos perdamos. Entonces, igual que antes, para una variación en la TIR, subida, bajada de 0,50, lo que sea, el porcentaje de variación que se produzca en el precio aumentará a una tasa porcentual cada vez menor a medida que aumente el plazo hasta el vencimiento. ¿Vale? Esto, como así que parece una cosa un poquito rara, ¿cómo se demuestra? Pues vamos a ver que tenemos 3 bonos con un cupón anual constante del 5, igual que hemos visto antes, con vencimientos a 5, 6, 7 años y que cotizan a una TIR del 5%. Con lo cual el precio, como hemos visto, es 100. Y ahora se produce una variación activa de la TIR del 0,50 puntos básicos. Entonces, vamos a ver qué obtenemos. Estamos hablando de bonos con... A este le voy a meter 2 años más. ¿Vale? Bueno. Este es el de 6 y ahora aquí tenemos uno de 7. ¿Vale? Bueno, pues venga, pues si comparamos con 100, vamos a ir viendo cómo evoluciona cada uno de los bonos cuando le bajamos la TIR del 50. Bueno, ese se mueve a 294. Lo que quiero que veáis aquí es lo que estoy haciendo, ¿vale? Estoy bajándole la TIR a un bono que tiene un vencimiento de 5 años, a un bono que tiene un vencimiento de 6 años y a un bono que tiene un vencimiento de 7 años. Vale. Este precio ha variado un 2,194, 2,568, 2,946. ¿Vale? Veis que son los importes que pone. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos llegado a estas conclusiones, vamos a calcular el incremento que se produce entre el bono de 5 y 6 años, que es un 17,49%, entre el 2,579 y este. Y entre este y este se produce un 14,23. Como podemos observar, a medida que voy avanzando en el vencimiento, el incremento en el precio que se produce por una caída igual en la TIR del bono es menor. ¿Vale? Esto gráficamente se puede ver en la representación que hemos hecho antes de la curva, que tiene pendiente negativa, pero que se va aplanando al final, porque los movimientos son menos importantes porcentualmente hablando, ¿vale? Por eso se va aplanando.
Ese sería el tercer principio de Michael. Nos quedan dos. Tendríamos el cuarto principio de Michael, el cual no vamos a poder hacer de manera práctica porque necesitaríamos saber lo que es la duración y todavía no lo sabemos, o la duración corregida, pero vamos a aprenderlo de forma teórica y luego ya lo podremos hacer cuando hayamos visto lo que es la duración. ¿Vale? Entonces, hablamos de que si dos bonos difieren únicamente en el valor del cupón, para una misma variación de la TIR, el bono de menor cupón experimenta un mayor cambio relativo en el precio que el de mayor cupón. Esto es simplemente que tenemos dos bonos que solamente difieren en el valor del cupón, ¿vale? Entonces, si cambiamos la TIR, si variamos la TIR como hemos hecho antes, bajándola en 0,50, el bono que tiene un menor cupón tendrá un mayor cambio de precio, en este caso una mayor subida, que el bono que tiene un mayor cupón, ¿vale? Esto es producto únicamente del cálculo de lo que es la duración corregida, que luego veremos cómo se calcula, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo que ahora no vamos a ver porque no sabemos hacerlo. Y por último tendríamos el quinto principio de Michael, ¿vale? El quinto principio de Michael dice que para una misma variación absoluta de la TIR del bono, el incremento del precio en términos absolutos causados por esta disminución de la TIR es mayor que el decrecimiento causado por un incremento de la TIR. Madre mía, esto parece un galimatías, ¿a que sí? Bueno, solamente quiere decir que imaginaros que yo cojo un bono y subo y bajo 0,50 puntos básicos, ¿vale? Pues el incremento en precio que se produce por la bajada de 0,50 puntos básicos para ese bono es mayor que el decrecimiento que se produce por la subida de 0,50 puntos básicos, ¿vale? Es decir, el bono sube más de precio de lo que baja ante variaciones absolutas iguales de la tasa interna de retorno, ¿vale? Eso lo podemos ver aquí representado. Pues no lo sé. No sé si busco el nombre. Sí, debe ser lo mismo. Busco el nombre. Lo mismo nos ha faltado una IA ahí al ponerlo. No lo sé. Buscamos el nombre y si es de Michael, pues de Michael. No lo sé. Ahí podéis ver gráficamente lo que os acabo de contar, ¿vale? Es decir, la pendiente de la curva que estamos analizando no es igual en todos los puntos. Por lo tanto, los incrementos que se producen de precio ante disminuciones de la TIR son superiores que los decrementos que se producen en el precio ante subidas de la TIR, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado de ver los principios de Michael, ¿vale? Entonces, vamos a pasar. Esperad un poquito que se me ha quedado aquí esto tonto. Vale, vamos a pasar a la parte de estructura temporal de tipo de interés, que es una cosa bastante sencilla, y luego pasaremos a lo que son las duraciones y la sensibilidad, ¿vale? Entonces, ya hemos visto antes algún concepto en referencia a lo que es una estructura temporal de tipo de interés, ¿vale? ¿Qué sería una estructura temporal de tipo de interés? Lo que pone ahí. Al final no son nada más que todos los tipos de interés a una fecha determinada para cada uno de los tipos de distintos vencimientos, ¿vale? Tipos de interés a una fecha para cada uno de los distintos vencimientos, ¿vale? Normalmente las curvas de la estructura temporal de tipos de interés las representan se representan con los activos sin riesgo, ¿vale? Los activos sin riesgo se utilizan para esto porque carecen de riesgo de insolvencia y normalmente no presentan problemas de liquidez. Esa es la que se utiliza normalmente, pero existe una estructura temporal de tipos de interés para cada uno de los activos que nosotros queramos representar. Y si representamos la curva de tipos de interés de Telefónica o de Iberdrola o del Bank of America, cada uno de ellos tendrá su curva de tipos. Pero sí que la que más se utiliza es la de los activos sin riesgo, que al final serían los bonos del tesoro normalmente, ¿vale? ¿Cómo se calcula la estructura temporal de tipo de interés? Pues como bien hemos visto antes, se calcula con lo que se denomina la curva cupón cero, ¿vale? Con la curva de los bonos cupón cero, yo voy calculando cada uno de los diferentes plazos y de esa manera formo pues, una estructura temporal que se representa a través de una curva. ¿Qué información me ofrece a mí la estructura temporal de tipo de interés? Pues normalmente
la información que me está ofreciendo es información relevante sobre la provisión de tipos. Ahora veremos para cada una de las curvas existentes o de las tipologías de curvas qué información de previsión de tipos me está ofreciendo. ¿Cuál sería lo normal? Lo normal, como hemos dicho antes, es que las curvas sean crecientes. Lo normal sería que a mayor plazo exista un mayor tipo, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? ¿Por qué a mayor plazo debe existir mayor tipo? Porque cuanto mayor es el plazo, mayor es el riesgo que yo estoy corriendo y normalmente ese riesgo lo tendré que remunerar. Pero bueno, puede ocurrir que no sea así, ¿vale? ¿Qué tipos de curva son las que existen en el mercado? Vale. La primera curva se denomina curva normal o curva positiva. Esta curva se da cuando los tipos a largo plazo superan a los tipos a corto, ¿vale? Son tipos crecientes. ¿Qué expectativas de tipos, como hemos dicho antes, que esto tiene una información relevante sobre la previsión de tipos, pues, ¿qué expectativa de tipos pensáis vosotros que me va a ofrecer una curva de tipos creciente o una curva de tipos normal o positiva? ¿Qué expectativas de tipos está descontando en el largo plazo? ¿Expectativas de subida, de bajada, de mantenimiento? Me está informando de que el mercado dice o de que el mercado espera que los tipos de interés a futuro suban. Eso es lo que me está diciendo una curva normal o positiva. Por otro lado, cuando tengo una curva inversa o negativa, esta curva se da cuando los tipos a mayor plazo son menores que los tipos a corto plazo. Aquí, ¿qué es lo que me estará descontando la curva? ¿Qué expectativa de tipos tendré cuando tengo una curva inversa o negativa? ¿Tendré expectativa de qué? De bajada de tipos. Lo que tendré expectativas o estará descontando el mercado es que los tipos van a bajar, ¿vale? También existen las curvas planas, es decir, en este caso, y ya no os lo pregunto, el mercado lo que estará descontando es que los tipos se van a mantener, ¿vale? ¿Qué es lo normal? Lo normal o lo que suele darse habitualmente son mezclas de las dos y a lo mejor en los primeros plazos es negativa y luego es positiva. Esas son curvas denominadas como montículos y es que tienen diferentes tipologías de curva dentro de la misma curva y esas también existen. Durante los primeros 2 años bajada, a partir del segundo año subida, bueno, que mezclan unos tipos de curva con otros, ¿vale? Como hemos dicho antes, como ya estábamos diciendo antes, dos de las cosas relevantes que hemos comentado hasta ahora de la estructura de tipos de interés serían, una es las expectativas de mercado que me descuentan, que ya hemos visto para cada una de ellas cuál es, y que vienen descontadas por lo que sería el spread entre cada uno de los plazos. Si aquí estoy en 1 año y aquí estoy en 5, el spread que se produce desde 1 año hasta 5 lo que me descuenta es la expectativa de subidas de tipos que tiene el mercado para el tipo de interés dentro de 5 años, ¿vale? Esos serían los spreads entre plazos. De otra forma, si estoy hablando de spread entre curvas, imaginaros que aquí tengo una curva normal y debajo tengo otra curva normal de la misma forma, pero claro, si la tengo debajo es porque los tipos son menores. Lo que me está descontando o lo que me está diciendo son diferentes curvas en diferentes tipologías de activo. Entonces, el activo que es igual pero está debajo tendría un riesgo y un tipo de interés menor que el activo que está en la parte superior. Por ejemplo, aquí tendríamos al Tesoro, aquí tendríamos a Telefónica, aquí tendríamos a un activo más arriesgado y así sucesivamente hacia arriba. ¿Vale? Venga, pues ese sería lo que denominamos spread entre curvas. Existen varias teorías explicativas de lo que es la estructura temporal de tipos de interés. No os voy a pedir que las analicéis y que las sepáis muy en detenimiento, simplemente que las conozcáis y que tengáis algún conocimiento teórico sobre ellas. Ni las voy a mencionar en la clase porque no son excesivamente importantes. Si queréis leerlo y ver qué dice cada una de ellas. Y son
4 teorías que explican lo que sería la formación de la curva de la estructura temporal de tipo de interés. La más habitual o la más usada en el mercado es la teoría de las expectativas, ¿vale? Se dice que la curva de tipos recoge las expectativas futuras sobre los tipos de interés. Les echáis un vistazo y las miráis, ¿vale? Bueno, y de esta manera vamos a pasar a lo que sería el último punto de los apuntes, que es la medición y gestión de tipo de interés. Medición y gestión que vamos a hacer a través de 3 magnitudes. A través de la sensibilidad, de la duración y de la duración corregida. ¿Para qué nos van a servir la sensibilidad, la duración y la duración corregida? Pues hasta ahora hemos visto que una subida o una bajada de la tasa interna de retorno de los tipos de interés afectaba el precio de un bono, ¿vale? Hemos visto incluso en qué sentido afectaba. Si suben los tipos de interés, el precio del bono baja. Si bajan los tipos de interés, el precio del bono sube. Pero lo que no hemos llegado a hacer es a cuantificar esta bajada. Es decir, para un bono determinado, yo no soy capaz de decir todavía, cuando baja la TIR 0,50, cuánto va a subir el precio del bono. Sé que va a subir, pero no sé cuánto. Entonces, lo que vamos a hacer a través de la sensibilidad, de la duración y de la duración corregida es cuantificar qué medida el precio de un bono se va a ver afectado por subidas o bajadas de la tasa interna de retorno o de los tipos de interés. Entonces, en primer lugar, nos vamos a ir a ver lo que es la sensibilidad, ¿vale? ¿Qué relaciona la sensibilidad? Pues la sensibilidad de un bono relaciona variaciones absolutas del precio de un bono con variaciones absolutas de su tasa interna de retorno, de su TIR. Estamos hablando de variaciones absolutas del bono, del precio, con variaciones absolutas de la TIR, ¿vale? Luego, en el resto de medidas, veremos que también hay relaciones entre variaciones relativas, variaciones porcentuales, ¿vale? Bueno, pues en este caso solamente tenemos relación entre variaciones absolutas, ¿vale? Matemáticamente, ¿qué es? Matemáticamente es la primera derivada del precio con respecto a la tasa interna de retorno, ¿vale? Y ahora vamos a ver con un ejemplo cómo se calcula. Os lo voy a hacer, lo vemos tranquilamente y si tenemos que repetirlo, pues lo repetimos. El cálculo es bastante sencillo, sobre todo si sabemos cómo se calcula el precio de un bono, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar un bono que paga cupones del 7%, ¿vale? La amortización del principal se realiza por el 100% del valor nominal el 23 de diciembre de 2009 y te piden calcular cuál es la sensibilidad del bono si la fecha de valor es el 24 de junio de 2005. Pues vamos a replicar la tabla que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a replicar esta tabla. Entonces, aquí sí que vamos a añadir 2 columnas para poner, porque como no es en un periodo completo, si no pondríamos 1, 2, 3, 4, pero como no es en un periodo completo, pues lo vamos a calcular, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fecha de valor del bono? 24 de junio del 2005. Se lo dice arriba, ¿no? La fecha de valor es la fecha a la que estoy realizando los cálculos, ¿vale? Vale. Venga. Siguiente. ¿Cuándo se van a producir los ahorros de cupón? ¿En qué mes se producen los pagos de cupón? ¿O cuál va a ser el primer pago de cupón que yo voy a tener? Si yo el último le voy a recibir el 23 de diciembre de 2009, ¿cuál es el primero que tengo? ...23, está puesto abajo, pero bueno, que también es interesante que ejercitéis ahí un poquito la cabeza. 23 del 12 del 2005, ¿vale? A partir de ahí, 12, Pilar, 23 del 12, porque es diciembre. Entonces, serían 23-12-2006, 23-12
anualmente. 2007, 23-12-2008, 23-12-2009, que me están diciendo aquí 23-12-2009, que es la fecha de vencimiento, ¿vale? Bueno, calculamos los días. Los divido entre 365. Bueno, pues ya tengo mis periodos. Algo estoy haciendo mal y es que en algún año son 366, creo. A ver. Claro. Esperar un segundito que algo estoy haciendo mal. Algo estaba haciendo mal en el y lo voy a hacer de una manera más simple para que me dé lo mismo que en en los apuntes. Pero habría que revisarlo porque no sé si está en cuenta el año bisiesto, ¿vale? Pero bueno, como solamente quiero que veáis cómo se calcula. Bueno, ¿sabéis lo que he hecho hasta ahora? Me vais siguiendo, ¿no? Lo único que he calculado son los periodos temporales, ¿vale? Perfecto. Venga. Ahora, cupón. ¿Cuál es el cupón? El cupón es el 7. ¿Vale? Y la TIR, el 4,39. Venga, pues vamos a calcular el precio lo primero. Calculo el factor de descuento, 1 más E49 más la TIR elevado al periodo temporal, ¿vale? Que me da igual que sea 1 que 0,49, que es lo que sea pertinente en cada momento, ¿vale? Calculo el precio, ¿vale? 113,92. Vale. Ya tengo el precio. ¿Qué voy a utilizar para calcular la sensibilidad? Voy a utilizar lo que llama el factor de descuento de la sensibilidad. Hemos calculado los factores de descuento, que eran esto, ¿vale? Entonces, el factor de descuento de la sensibilidad sería 1 más... No, espérate, perdón. 1, joder. Sería igual a 1 dividido de 1 más la TIR, de la misma forma que lo hemos hecho antes, pero elevado al siguiente periodo temporal. Es decir, en este caso sería elevado a... Es decir, lo que estoy utilizando es el siguiente factor de descuento, para que nos entendamos, ¿vale? 0,937, 0,824. Y este, como no lo tengo aquí en la tabla, lo que haré será de 1 más la TIR elevado a el último que yo tengo más 1. ¿Vale? Factor de descuento de sensibilidad. Ese factor de descuento de sensibilidad, ahora lo repasamos, ¿vale? Lo multiplicaré por el cupón. Algo estoy haciendo mal. A ver. Perdóname un segundo. Yo creo que tengo que multiplicar por los 10. Ahora sí. Perdonadme. Vamos a repasar.
repasar lo que estaba haciendo. Lo primero que tengo que calcular es el factor de descuento de la sensibilidad. Entonces, el factor de descuento de la sensibilidad es el factor de descuento del siguiente periodo en el cual yo estoy realizando cálculo, ¿vale? En este caso, estoy utilizando el del siguiente, el del siguiente, el del siguiente, y en el último tendría que sumar una unidad porque ya no tengo más filas para poder calcularlo, ¿vale? Eso representado gráficamente, el factor de descuento de la sensibilidad, yo creo que venía por aquí, bueno, no sé. Ah, mira aquí, ¿ves? Entonces estaríamos hablando de 1 dividido de 1 más la TIR elevado a t más 1, ¿vale? Siguiente periodo. 1 más la TIR elevado a t más 1 año, siempre, ¿vale? ¿Eso lo habéis entendido? ¿Cómo se calcula el factor de descuento de la sensibilidad? 1 dividido de 1 más la TIR elevado a t más 1. ¿El resto? Pues como lo estáis haciendo, con la calculadora. Tenéis que hacerlo con la calculadora. Yo lo estoy haciendo con la Excel porque es más sencillo y más rápido, pero habrá que hacerlo con la calculadora. Bueno, de esta manera calculamos el factor de descuento de la sensibilidad. La fórmula, y si la veis en los apuntes, lo que nos está diciendo es que tengo que multiplicar los días por el cupón y por el factor de descuento, ¿vale? Entonces, hago días por cupón por factor de descuento y de esa manera me dice que me da una sensibilidad del 4,28. La sensibilidad, como veis aquí, siempre es negativa. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, cuando suben los tipos de interés baja el precio. Es una relación inversa. Entonces, siempre este punto será negativo. Es decir, la sensibilidad diremos que es el menos 4,28. ¿Vale? Ahora al principio os puede parecer complicado, pero cuando hagáis dos ejercicios de sensibilidad vais a ver que es muy sencillo. ¿Vale? Calculamos, igual que estoy calculando los factores de descuento para calcular el precio de un bono, calcularé el factor de descuento en t más 1, multiplico ese factor de descuento por los días y por el cupón y eso me da la sensibilidad. ¿De acuerdo? ¿Queréis que lo repitamos o seguimos para adelante? Vuelvo a empezar, Pilar, ¿vale? ¿Tienes claro cómo se calcula el precio de un bono? ¿Tienes claro lo que es el factor de descuento del precio del bono? 1 más la TIR. Sí, estamos repitiendo porque me ha pedido Pilar que repitamos. Entonces, el factor de descuento del precio de un bono es 1 dividido de 1 más la TIR elevado a n, al periodo temporal, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ¿no? Perfecto. Entonces, para calcular el factor de descuento que utilizamos para la sensibilidad, lo que hacemos es 1 dividido de 1 más la TIR elevado a n más 1. Ya está. Entonces, con eso, si te fijas, es el factor de descuento del periodo siguiente, ¿eh? Con esto estoy calculando el factor de descuento de la sensibilidad, ¿vale? ¿Hasta aquí bien, Pilar? Perfecto. Entonces, así calculo el factor de descuento. N más 1. 1 dividido 1 más la TIR elevado a N más 1. Y ahora la fórmula lo que me dice es que para calcular la sensibilidad, para cada uno de los flujos, tengo que hacer los días, como por aquí, días por el cupón y por el factor de descuento de sensibilidad. Eso lo sumo y me da la sensibilidad al final. Que como os he dicho es negativa porque la relación es inversa. ¿Vale? ¿Lo repetimos alguna vez más o hasta aquí bien? A veces que hagan falta, ¿eh? Bueno, esta sería la manera más complicada, entre comillas, o más difícil matemáticamente hablando de calcular la sensibilidad, ¿vale? Puedo calcular a través de los descuentos de flujos. Bueno, cuando tengo un bono con pocos flujos, bueno, pues no es complicado, pero imaginaros que me meto en un bono con 15 o 20 flujos. No sería lo normal, pero bueno, sí que se complica un poco.
Pero al final esto es muy mecánico, es bastante sencillo, ¿vale? Aquí tenéis la representación de lo que tenemos aquí arriba, la explicación de cada uno de los puntos que tenemos en la tabla, ¿vale? Sensibilidad menos 428. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, por ahora, que la sensibilidad de este bono es menos 428. He explicado que es negativa porque la sensibilidad es inversa, ¿vale? Aquí vamos a representar gráficamente la sensibilidad que hemos calculado anteriormente, ¿vale? Entonces, vemos que para un bono con una TIR del 4,39 está la relación entre el precio y la TIR que hemos visto normalmente, ¿vale? Entonces, para un bono con una TIR del 4,39 tenemos un precio de 113,921. ¿Y qué es la sensibilidad? Pues la sensibilidad, como vemos representado aquí gráficamente, no es más que la tangente a la curva en el punto que estamos indicando aquí, ¿vale? En este punto, la tangente a la curva, que no deja de ser la primera derivada de esta curva que os he comentado que era matemáticamente, es la sensibilidad, ¿vale? La pendiente de esa sería de esa recta sería la sensibilidad, ¿vale? Esto es porque sepáis matemáticamente de qué estamos hablando, ¿vale? ¿Qué nos dice el gráfico que hemos visto anteriormente? Nos dice que la sensibilidad nos sirve para, de manera aproximada, conocer variaciones que se puedan producir en el precio de un activo si tenemos la variación de la TIR. Y aquí vais a decir, ¿y cómo? Bueno, si vemos esta recta, ¿vale? Imaginaros que la TIR cambia del 4,39 al 5, ¿vale? Si yo sé la pendiente de la recta, me va a permitir, a través de esa misma recta, conocer el precio o la bajada de precio que se va a producir. Y que será muy similar a la que me está dando la recta. No sé si me estáis entendiendo. A través de la sensibilidad, y ahora veremos cómo es la fórmula, yo soy capaz de calcular aproximaciones de cómo se va a mover, teniendo una variación de la TIR, el precio de un bono, ¿vale? ¿Cómo se calcula eso? A través de la fórmula que tenemos aquí. ¿Qué dice esta fórmula? Dice que el precio, el nuevo precio, que vamos a llamar P sub 1, sería aproximadamente igual al precio antiguo más la sensibilidad por la variación del tipo de interés, ¿vale? Precio nuevo igual, es una fórmula muy sencilla. Precio nuevo más sensibilidad por el incremento del tipo de interés, ¿vale? De esta forma también hay una manera de calcular la sensibilidad, que es, si tengo los dos precios, hacemos la diferencia de precios, dividimos por el incremento del tipo de interés y ya tengo la sensibilidad, ¿vale? Esto no deja de ser una aproximación, pero bueno, es una aproximación que es bastante buena, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo para que veáis que es una cosa bastante sencilla lo que os estoy diciendo, ¿vale? Entonces, ponemos un ejemplo y decimos, ¿cuál será la variación del precio de un bono, el del ejemplo anterior, si se produce una subida en el tipo de interés de mercado de 0,25, del 4,39 al 4,64? Antes habíamos visto que teníamos un bono que tenía una TIR del 4,39 y cuya sensibilidad era el menos 4,28, ¿vale? Pues vamos a ver cuál es el nuevo precio del bono. Habíamos visto que antes era 113,92. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ver cuál puede ser el nuevo precio calculándolo a través de la sensibilidad, ¿vale? Y hemos visto que el precio nuevo sería igual al precio en el momento antiguo, que es 113,92, más la sensibilidad por la variación de tipos de interés. ¿Cuál es la variación de tipos de interés? No lo recuerdo ahora mismo. ¿Cuál era la variación de tipos de interés que me ha dado? 0,25, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de 0,00, no sé si he puesto un 0 de más. Algo estoy poniendo mal. Espera un segundo. Esperar un segundo. Con los porcentajes siempre hay mucho jaleo a la hora de hacer los cálculos. Sería igual. Vale.
Es que el precio no está en porcentaje. No sé si estáis viendo lo que estoy haciendo. El precio hay que ponerlo en valor absoluto, si no, no me va a dar una variación correcta. O pongo todo en porcentaje o pongo todo en valor absoluto. Vamos a intentarlo así. No, está mal, joder. ¿Me estáis entendiendo lo que estaba haciendo? Es decir, si yo pongo el precio en base 100, me va a dar una variación que no es correcta. Lo tendré que poner en base 1. Entonces, lo único que he hecho es el precio anterior, lo que estábamos viendo aquí, P sub 0, más la sensibilidad por la variación de tipo de interés. Y eso me ha dado el nuevo precio. Es decir, si yo subo el tipo de interés en 0,25, el nuevo precio estimado a través de la sensibilidad será menor 112,8507, ¿vale? Veis que es un cálculo bastante sencillo. Como os he dicho, esto es una aproximación. Imaginaros que yo ahora lo hago directamente aquí. Imaginaros que yo ahora aquí, en vez de calcular con una TIR del 439, calculo con la nueva TIR que me han dado. Y la nueva TIR que me han dado es el 464. Esta sería la manera más exacta de hacerlo, ¿vale? Ahí leche, esperad. Si no copio esto. ¿Vale? Entonces, si lo hago con 4,64, podéis ver que, hombre, existe diferencia, pero la diferencia es muy leve. Uy, perdón. Bueno, del 112,850 a 112,857, la diferencia es muy pequeña. Estamos hablando de 0,007. ¿Vale? A ver, ¿habéis entendido lo que acabo de hacer? Lo primero que acabo de hacer es aproximar la variación del precio a través de su sensibilidad, a través de la fórmula que hemos visto ahora, en la cual hemos dicho que si multiplico el precio anterior por o sea, si el precio anterior le sumo la sensibilidad por el incremento de tipo de interés que se va a producir, me dará el precio nuevo, ¿vale? Y hemos visto que era 112,850. Pero antes os he dicho que esto no era más que una aproximación. Era una aproximación, pues lo hemos visto en la tangente de la curva. Entonces, lo que he dicho es, oye, si esto es una aproximación, vamos a calcular la nueva TIR, el nuevo precio con una TIR del 464, que sería la manera de hacerlo. Entonces, podemos ver que la aproximación es muy buena, que de una manera muy sencilla, con una formulita que es muy corta, he calculado que la variación es hasta 112,850. Si lo hago a través de la TIR, yo aquí tengo la Excel y lo hago rápido, pero si lo tuviéramos que hacer en la calculadora tardaríamos un poquito más. Pues calculo 112,857, donde podemos ver que la diferencia es muy pequeña. ¿Entendéis lo que acabo de hacer ahora mismo? Venga, ya nos falta poquito para llegar al final. ¿Solamente Juan Antonio entiende lo que acabo de hacer ahora mismo? ¿El resto no? Vale, ya llevamos 2. Vamos mal. Venga, bien. Esto es importante, es decir, una de las bases con cualquier ejercicio de renta fija normalmente lo que tendrá es un cálculo de un precio de un bono, una sensibilidad y hacer una aproximación de precios. Bueno, estamos más o menos en la base de lo que sería la asignatura, ¿vale? Bueno, vamos a hacer bueno, de esto nos vamos a hartar de hacer luego ejemplos, ¿vale? Aquí tenéis hecho, en los apuntes, tenéis hechos
los dos cálculos que yo os he hecho. Entonces, tenéis hecho el cálculo de la aproximación del precio a través de la fórmula que hemos comentado y luego el cálculo exacto del precio a través del descuento de flujo, ¿vale? Donde vemos que el error es muy pequeño, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo más. Entonces, en el mismo ejemplo, en vez de considerar una subida de 25, vamos a considerar una subida de la TIR de 100 puntos básicos, ¿vale? Entonces, es lo mismo que hemos hecho antes. Aquí, en vez de 0,25, voy a ir para atrás. Aquí, en vez de 0,25, vamos a hablar del 1, ¿vale? Esto lo veis, ¿no? Es decir, tendré que hacer lo mismo. Tendré que multiplicar el precio, o sea, el precio más la sensibilidad, que en este caso es negativa, y como se produce una subida de tipos, la subida de tipos es positiva, ¿vale? Por eso el efecto es negativo. Entonces, eso me dice que el precio es 109,64. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es subir 100 puntos básicos los tipos, subirlo a 5,39. Para calcular el precio exacto a través de descuento de flujo, ¿vale? Veo que la diferencia es un poquito mayor porque la subida es un poquito mayor, pero bueno, también es asumible, de 109,746 a 109,640, ¿vale? Es un poquito mayor, pero no deja de ser asumible. ¿Vale? En este caso el error es un poquito mayor. Aquí vemos gráficamente por qué a medida que voy subiendo la diferencia o la diferencia en la variación de la TIR, el error que cometo es mayor. Y es mayor porque la curva se me va alejando de la recta que yo he construido para calcular la sensibilidad. Entonces, no es lo mismo, como veis, calcular en el 464, donde el error es muy pequeño, a calcularlo en el 539, donde puedo ver que el error es mayor. Entonces, conforme me voy alejando del punto en el cual estoy haciendo los cálculos, ese error se va ampliando, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, porque al final esto es una medida muy buena para comparar dos activos entre sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo con dos bonos. Entonces, vamos a tomar una decisión en base a los datos que nos salgan. Miraros la pregunta que os hace, en la cual os dice que cuál de los dos bonos que estamos analizando es más interesante para tener en cartera ante una previsión de bajada de 25 puntos básicos. Aquí ya vamos viendo funcionalidades prácticas de las cosas que estoy calculando. Entonces, si yo tengo un bono con una sensibilidad del 5,27 y otro con una sensibilidad del 9,47, ¿eso qué quiere decir? Eso, ¿a mí para qué me sirve a efectos prácticos? Porque a mí me servirá para algo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es ya funcionalidades prácticas. Es decir, yo sé que bueno, no lo sé, pero hay una previsión de que van a bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que el precio de mis bonos suba o que el precio de mis bonos baje. Una bajada de 25 puntos básicos de la TIR, ¿qué va a hacer? Que mis bonos bajen o suban de precio. Vale, entonces una bajada hará que suban. Pero yo sé que van a subir los dos, pero no sé cuál tengo que elegir para que esa subida me repercuta de una manera mejor en mi cartera, para que ese precio suba de una forma mayor, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo a través de la sensibilidad, vamos a hacer un análisis a través de la sensibilidad y a decidir qué bono es más interesante tener en cartera. En primer lugar, voy a coger el bono A y voy a analizar cuál va a ser el nuevo precio con una bajada de 5 puntos básicos en la TIR. Entonces tendré que el nuevo precio es 101,3175 con una subida del 1,3175%, ¿vale? El bono 2, el nuevo precio será 102,3675, donde tengo una subida del 2,3675. ¿Veis? La fórmula ya la tenéis perfectamente interiorizada, ¿no? Estamos hablando del precio en el momento inicial, más, como es negativa sería menos la sensibilidad por el incremento en los tipos de interés, ¿vale?
Y aquí igual, el precio que es 100, porque dice que cotizan a la par, menos sensibilidad por el incremento de los tipos de interés. En este caso, como es una bajada, es menos. Al final, menos por menos será más, por eso el precio sube. ¿Vale? En el caso del bono A sube 1,31, en el caso del bono B sube 2,36. En este caso está clarísimo cuál tengo que tener en cartera, ¿no? ¿Cuál tendríais vosotros en cartera? ¿El A o el B? El bono B. Siempre veremos que normalmente a duraciones mayores, sensibilidades mayores, y a sensibilidades mayores, mayor afectación de los tipos de interés en los precios, ¿vale? Entonces, si yo sé que va a bajar y mi bono es más sensible a tipo de interés, pues tendré el más sensible para que esa bajada me afecte de una mejor manera. Otro ejemplo, ¿vale? Entonces, tenemos dos bonos y quiero saber cuál es el más interesante ante una previsión de subida de 25 puntos básicos. Lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Entonces, estoy haciendo lo mismo con la primera aproximación. Calculo un precio de 98,68 con una bajada del 1,31. Con la segunda subida calculo un precio de 97,63 con una bajada del 2,36. ¿Vale? En este caso, ante una previsión de subida de tipo, ¿cuál es más interesante, el bono A o el bono B? En este caso, siempre sería más interesante el bono A porque la pérdida que yo voy a tener de valoración es menor, porque mi sensibilidad a tipos de interés es menor y como la afectación va a ser negativa en el precio, pues la bajada que yo voy a tener de dicho precio es menor. ¿Vale? La sensibilidad tiene un pequeño problema, vamos a decir, y es que el hecho de que recoge variaciones de los precios en términos absolutos limita la capacidad de hacer comparaciones de bonos con diferentes precios y con diferentes características. Estas comparaciones entre diferentes bonos se harían mejor si las variaciones fueran de forma relativa y no en términos absolutos, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos a través de otras magnitudes que ya me relacionan variaciones de carácter relativo, ¿vale? Vamos a pasar a ver la duración. Y luego con esto ya vamos a terminar. Entonces, la duración, que es conocida como duración de Macaulay, es una medida que es muy utilizada por los gestores de renta fija, ¿vale? Entonces, ¿por qué es muy utilizada? Es muy utilizada porque se establecen relaciones entre la estructura del bono, la TIR y el precio. Vamos a ver la duración de Macaulay o la duración desde dos puntos de vista. Primero como vida media del bono y luego como medida de sensibilidad, ¿vale? Entonces, como os he dicho, la duración tiene diferentes interpretaciones, ¿vale? Os he dicho que una sería como vida media del bono y otra sería como cálculo de sensibilidad. Entonces, vamos a ver cómo se harían los cálculos para calcular la vida media de un bono o calcular la duración como vida media de un bono, ¿vale? Entonces, tenemos un bono, que es un bono simple, que tiene un precio que es P y que tiene un cupón que es C, ¿vale? El bono tiene una periodicidad anual y vence dentro de 2 años, ¿vale? Esta sería la representación gráfica del bono. 2 años, 1 y 2. Aquí cobro el vencimiento y el cupón, ¿vale? En primer lugar, vamos a calcular la proporción que sobre el precio del bono supone cada uno de los flujos que representa, ¿vale? Para ello dividiremos el valor actual de cada uno de los flujos entre el precio del bono y obtendremos dos cocientes que son W1 y W2, ¿vale? Vamos a verlo a través de un ejemplo que yo creo que se ve muchísimo más claro, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo un bono con dos periodos de duración donde tengo un cupón del 3, una TIR del 3, donde calculo el precio ¿vale? Que es 100. Oh.
Entonces ahora quiero calcular qué porcentaje supone cada uno de los flujos en el precio del bono. Entonces sería tan sencillo como dividir cada uno de los flujos entre el precio del bono. Esto, como comprenderéis, me va a dar 1. Lo único que estoy haciendo es ver en qué porcentaje me influye cada uno de los flujos descontados en el precio del bono. ¿Habéis entendido lo que estoy haciendo aquí? Estoy calculando W1 y W2. ¿Bien? ¿Entendido? Esto es importante para calcular la duración. Vale. Bueno, una vez que he calculado W1 y W2, lo mismo me da que me den un bono con 500 cupones, que me da igual. Al final, lo que tengo que hacer es dividir cada uno de los flujos entre el precio y al final 1. Y lo vamos a ver para un bono con 7 cupones, ¿vale? Venga, pues este de 3 le hacemos de 7. 6, 7. Venga, lo hacemos de 7. Y lo único que tengo que ir haciendo, voy a fijar el G67, que es el precio. Lo único que hago es dividir cada uno de los flujos, como veis, entre el precio del bono, ¿vale? Cada uno, y al final me dará 1 o me dará el 100%, ¿vale? Mira que sean 2, que es 10, que es 7, que los que sean pertinentes, ¿vale? De esta manera estoy calculando cómo me impacta cada uno de los flujos en el precio del bono. A ver, si tomamos como referencia el bono, vale. Para calcular la vida media simple del bono sería muy sencillo. Al final, para un bono de 7 años, lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacerle el sumatorio y dividir entre 7, ¿vale? Eso sería cómo calculo la vida media del bono, ¿vale? En este caso son 4. Esa sería la vida media del bono, que no me vale para nada, pero bueno. De esa manera calculo la vida simple del bono. Pero lo que sí me empieza a valer para algo es calcular una vida media ponderada por los términos que yo calculo ahora mismo, por los W, por los términos en los cuales afecta cada uno de los flujos al precio del bono. De esa manera, lo que obtenemos es una vida media ponderada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues multiplicar cada uno de los términos que yo he calculado por el periodo durante el cual se está calculando, por el periodo temporal, ¿vale? Multiplicamos cada uno de los flujos por el periodo temporal. Ay, perdonadme, no, esto no es en porcentaje. Joder. Perdonadme, esto no es en porcentaje. Bueno, multiplicamos cada uno de los periodos temporales por los W1, 2, 3 que calculamos, ¿vale? De esta manera, si yo sumo todo eso, lo que estoy calculando es la vida media ponderada del bono. Esta vida media ponderada del bono se llama duración, ¿vale? Esta duración, además, se expresa normalmente en unidades temporales, en A, ¿vale? Al final, lo que estoy haciendo es ponderar los periodos temporales en cómo afecta cada uno de esos flujos para cada periodo temporal en el precio del bono. Y de esta forma calculo la duración, ¿vale? A lo mejor es hasta incluso un poco más simple que el cálculo de la sensibilidad. Bueno, aquí viene el ejemplo de cómo se calcula para este bono, donde sale 6,41, que es lo que sale aquí, ¿vale? Aquí tenéis la tabla, donde tenéis calculado los factores de descuento, los precios, el flujo descontado, la ponderación que yo he calculado, el W, y el cálculo de la duración, ¿vale? Bueno, ahí tenéis una cosa que es interesante saber para cuando ya estéis haciendo ejercicios, y es que de la formulación que hemos hecho se desprende que en un bono de cupón cero, un bono con un solo flujo a la fecha de vencimiento,
la duración siempre es igual a su vencimiento. Ese es el único caso en el que se produce. Si tenemos un bono cupón cero de 3 años, su duración será de 3. Solamente se produce en ese caso, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto más o menos matemáticamente cómo se calcula la duración. Es decir, la duración calculada como una vida media ponderada del bono. Ahora vamos a ver cómo ese mismo cálculo que yo he hecho de duración también me sirve como medida de sensibilidad, como hemos visto antes con la sensibilidad, ¿vale? Entonces, la duración se puede definir como la medida que relaciona las variaciones relativas del precio con las variaciones relativas de la TIR. ¿Qué diferencia hay con la sensibilidad? En la sensibilidad estábamos hablando de modificaciones absolutas del precio, absolutas de la TIR. Aquí estamos hablando de variaciones relativas del precio con variaciones relativas de la TIR, ¿vale? Es una expresión muy parecida a la que hemos visto antes, donde esta de aquí, antes hemos visto que el precio en el momento 0 era igual al precio en el momento 1, pues en este caso, el incremento del precio que se produce porcentual, es decir, el incremento del precio dividido el precio, que es el porcentaje, sería aproximadamente igual a menos la duración por el incremento porcentual de la TIR. Tenéis cuidado cuando estéis haciendo el incremento porcentual de la TIR, porque no se divide por la TIR, sino que se divide por 1 más la TIR, ¿vale? Para calcular el porcentaje. Bueno, como veis es una fórmula muy similar a la que estábamos utilizando antes para la sensibilidad, ¿vale? ¿Cómo podemos verlo esto a través de un ejemplo? Bueno, pues tomamos el bono de los ejemplos anteriores y vamos a ver cuál será la variación relativa del precio en un bono ante una bajada de 50 puntos básicos de la TIR, ¿vale? Primero que calculamos cuál es la bajada porcentual que se ha producido en la TIR, ¿vale? Entonces, estos serían los 5 puntos básicos divididos de 1 más la TIR. Tenemos una bajada del 0,485% en la TIR, ¿vale? Esa sería la bajada que se ha producido en la TIR y la que tengo que utilizar para calcular la variación, ¿vale? Por lo tanto, para calcular la variación porcentual que se ha producido en el precio, incluiré la duración calculada, que es el menos 6,42, por la variación porcentual de la TIR, en este caso menos la variación porcentual de la TIR, ¿vale? Como la duración es negativa y es una bajada, pues me da un incremento positivo. Entonces, el incremento sería del 3,12%. Entonces, para una variación negativa del 0,5% en la TIR del bono que hemos visto, la duración, o sea, con una duración de 6,42, el bono se revalorizará un 3,12% en precio. Y ya el último ejemplo que vamos a ver, si tenemos dos bonos que tienen duraciones, vamos a ver un ejemplo en el cual pongamos o sea, lo utilicemos para comparar. Dos bonos que tienen duraciones de 6,73 y 11,85 y que cotizan con la misma TIR, si el escenario de tipos de interés es bajista, ¿cuál será el más interesante para tener en una cartera de renta fija? ¿Cuál pensáis vosotros que puede ser el más interesante a simple vista, sin hacer ningún tipo de cálculos? Ante un escenario bajista, ¿cuál cogeríais? A ver, ¿alguna opinión más? Si es un escenario bajista de tipos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el precio? ¿Va a subir o va a bajar? Sube, con lo cual a mí me interesará que suba lo más posible, ¿no? Entonces, ¿en qué duración la subida se va a producir con más fuerza? ¿En una duración mayor o en una duración menor? Eso ya lo hemos visto. Cuando la duración es mayor, lo que me indica es que mi sensibilidad a tipos de interés es mayor, con lo cual ante una bajada de tipos de interés,
el bono con 11,85 años va a subir más que el bono con 6,73 años. Con lo cual, mi interés era tener en cartera el bono con el bono B, que es el bono que tiene 11,85 años, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta aquí hemos visto materia suficiente para que tengáis cosas que hacer hasta la clase del lunes que viene. Me interesaría bastante porque realmente de teoría nos quedan 3 cosas. Si queréis, lo que podemos hacer es el lunes que viene empezar repasando el tema de duración. Si consideráis que sensibilidad hay que repasarlo, la repasamos también. Vemos la duración, las propiedades de la duración, que eso es rápido, y la duración modificada. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con ejercicios, que al final es, me imagino, lo que os interesa y es lo que nos va a servir para un posible examen o para la práctica que podamos tener, ¿vale? Entonces, si queréis, por hoy lo dejamos y el lunes nos vemos. Espero que lo traigáis por lo menos visto, porque si no, me da la impresión que puede ser una gran pérdida de tiempo la clase. Yo voy a traer una batería de ejercicios grande. Yo voy a traer una batería de ejercicios grande para que podamos trabajar lo más posible y no tengamos ningún problema a la hora de resolver ejercicios. Pilar, los ejercicios están en los apuntes, los tenéis dentro de los apuntes resueltos. ¿Vale? No te entiendo, Elena. A mí no me gusta utilizar las fórmulas de la calculadora. Yo creo que los ejercicios van a ser lo suficientemente sencillos como para que hagáis los cálculos sin necesidad de meter nada en la calculadora y nada. Simplemente utilizando la calculadora para hacer los cálculos, pero nada más. Las fórmulas que están en los apuntes, sí, son las que tenéis que utilizar, claro. Lo que pasa es que yo he utilizado la Excel para que fuéramos un poquito más rápidos, pero esas son las que tenéis que utilizar en la calculadora. Repasarlo un poco y, bueno, yo creo que aprovecharíamos mejor la clase del lunes para posibles dudas y para que avancemos en diferentes tipologías de ejercicios que nos puedan, bueno, que al final lo hayáis repetido tanto que no os cueste hacerlo, ¿vale? Venga, pues lo dejamos por ahora, ¿vale? Hasta luego.